Pocas ventas. Consecomercio asegura que comerciantes hacen maniobras para evitar pérdidas. Fortalecimiento de relaciones. Venezuela y la Unión Europea revisan acuerdos en materia energética. Suspensión temporal. Varias zonas de Caracas, Miranda y La Guaira no contarán con servicio de agua por 24 horas. Cifras en récord. Más de 110 millones de refugiados en el mundo, registra Naciones Unidas. Tragedia. 78 migrantes fallecieron tras hundirse una embarcación pesquera en Grecia. Finales a la vista. Piratas de La Guaira venció a Cocodrilos de Caracas. Poder urbano. Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía y Shakira acaparan las nominaciones de los premios Juventud 2023. Que me tiene loca. Las que tengo ya no se esperan. Abre la puerta, estoy afuera. Porque sé que adentro es donde... Noticiero Venevisión. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Un gusto que nos acompañe durante esta hora de información. Buenas noches, amigos todos, bienvenidos. Emisión estelar de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Vamos a llevarles los detalles de todas las informaciones. Así comenzamos. Venezuela y países miembros de la Unión Europea evaluaron oportunidades para impulsar la cooperación en materia energética. A través de su cuenta en Twitter, el canciller de Venezuela, Iván Gil, señaló que junto al ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, sostuvieron un encuentro con los jefes de las misiones diplomáticas de España, Italia, Francia y Alemania para evaluar el pleno crecimiento productivo de la nación. Recordemos que desde enero de este año, Venezuela y la Unión Europea acordaron retomar relaciones. El remate de mercancía para evitar el cierre de Santa María es la estrategia mayormente empleada por los comerciantes ante el frenazo económico que vive el país, esto según Consecomercio. Durante la presentación del balance de su gestión para el periodo 2021-2023, Tiziana Polecel explicó que la caída en el poder adquisitivo y las ventas han obligado a los comercios a implementar lo que se denomina precio por flujo de caja. Si tú sigues vendiendo sin ganancia por tiempo muy largo, te descapitalizas y eso te lleva a cerrar. Entonces, esa es la preocupación que tenemos en este momento. Vemos muchos descuentos, vemos mucha gente que está fijando precios, haciendo descuentos agresivos, vendiendo por debajo de su costo, justamente para poder mantenerse por un momento, pero alertamos que si esto se prolonga, esto trae como consecuencia el cierre. Polecel afirmó que la situación del comercio y servicios es negativa por el aumento de los impuestos, la informalidad, la falsificación de productos y la devaluación en el ingreso del venezolano. Nosotros no hacemos nada ajustando sueldos, subiendo el ingreso del trabajador, si la inflación le pulveriza el ingreso dentro del bolsillo. O sea, aquí la clave del asunto es la inflación. Sin embargo, la líder gremial reconoció que aunque la contracción de la economía sea de 80%, las cámaras afiliadas de Consecomercio han crecido. La titular de Consecomercio aseguró además que durante su gestión las relaciones con el gobierno nacional fueron fluidas, frecuentes pero poco efectivas, por lo que pide para la nueva directiva que se dé celeridad a las propuestas puestas en mesa. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Por 24 horas quedará suspendido el servicio de agua potable en 7 parroquias de Caracas, además de Miranda y La Guaira por labores de mantenimiento preventivo en el sistema TUI 3. El ministro de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, a través de su cuenta en Twitter, detalló que supervisó las labores de mantenimiento en el TUI 3 con el fin de optimizar la operatividad del mismo y mejorar la distribución de agua en la Gran Caracas. Asimismo, afirmó que posiblemente el trabajo no dure más de 24 horas, por lo que se retomará el suministro antes de lo previsto. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos informa que el sector mantiene una tendencia positiva, mas no creciente. El presidente de la Junta Directiva de Cavidea, Álvaro Burgos, asegura que no descarta que para el segundo semestre del año 2023 los niveles de consumo aumenten. Recordó que a la fecha la industria alimentaria se encuentra operando al 39% de su capacidad y destacó que de enero a abril pudieron registrar un leve aumento con respecto al mismo periodo del 2022. El presidente de Cavidea aseveró que este
este incremento en el consumo se debe en gran parte a que los empresarios de la industria de alimentos han ampliado su oferta de productos para adaptarse al poder adquisitivo actual de los venezolanos. Y Venezuela estará presente en el Seminario de Gestión de Seguridad Pública y Justicia que se realizará en China. El defensor público general Daniel Ramírez Herrera detalló que en la actividad se abordarán temas relacionados con el mejoramiento del rol y desempeño de los sistemas policiales y organismos de seguridad de la nación. Aseguró que esto se realiza con el objetivo de fomentar la cooperación en el ámbito de gestión judicial entre ambas naciones. Vamos a participar distintas instituciones que forman parte del sistema de justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensa Pública y el Ministerio Público, quien está siendo representada estas instituciones por distintos funcionarios y funcionarias adscritos a estos organismos. Dicha actividad tendrá lugar en la Universidad Popular de la Seguridad Pública de China, situada en Beijing. La misma se desarrollará desde el 16 de junio al 6 de julio. 110 millones de refugiados, en su mayoría venezolanos, habitan actualmente en América en lo que va de año, lo que representa un aumento del flujo de migrantes con respecto a cifras de 2021, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, aseguró que el aumento no se debe a la crisis migratoria venezolana, sino a los desplazados internos en Colombia y en Perú, que aumentaron en 611.000 y 178.000 personas respectivamente. Asimismo, Grandi reiteró que Colombia es el país del continente que acoge al mayor número de extranjeros que deben ser protegidos, con 2.5 millones de personas, seguido de Perú con más de 976.000 y Ecuador con más de 555.000. La organización Médicos Sin Fronteras advierte que ha aumentado el número de personas con enfermedades crónicas o embarazadas que se atreven a cruzar la peligrosa selva del Darién. Según la ONG, entre enero y abril han atendido a 669 personas con condiciones crónicas como diabetes, hipertensión arterial y asma, mientras que en el mismo periodo de 2022 atendió a 262 pacientes. La organización no gubernamental recordó que ya más de 166.000 personas en su ruta hacia los Estados Unidos han pasado por esta selva que separa a Colombia de Panamá. El organismo aseveró que los migrantes que tienen una condición preexistente son más vulnerables a los riesgos durante esta travesía, que puede llevar más de una semana y en las que se enfrentan a crecidas de ríos, montañas fangosas, animales salvajes y un alto número de vandalismo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana inhabilitó un campamento utilizado para la minería ilegal en el estado Amazonas. El comandante estratégico operacional de la CEOFAN, Domingo Hernández Lares, detalló que fueron incautados más de 52 herramientas con motores, plantas eléctricas, bombas, cables, mangueras, tuberías, entre otros artículos usados para la práctica ilegal de esto. Hernández Lares enfatizó que se mantendrán desplegados en la zona, ya que estos hechos están contaminando el agua, así como destruyendo los suelos y perjudicando la actividad agrícola. Fedecámaras Bolívar informó que para el mes de mayo el costo de la canasta alimentaria aumentó 2% en bolívares. Una familia de 5 miembros necesita 102 salarios mínimos para costear la canasta alimentaria. Y cuando hablamos en bolívares, estamos hablando de una inflación acumulada de 44,94%. Por eso les digo, es escandaloso cuando ya analiza solamente alimentos, la inflación de diciembre a mayo en bolívares, casi 45%. ¿Okay? Aseguran que en 3 municipios los registros varían. Inflación puntual en el mes de mayo en San Félix, 3,9%. En el caso de Puerto Ordaz, $520,81 es el costo de la canasta en el mes de mayo. Miembros de Fedecámara explicaron que el costo de la canasta alimentaria en la entidad supera el promedio nacional por condiciones específicas como la falta de combustible y otras variantes que afectan al sector empresarial. En Bolívar, Henderson Pérez, Noticiero Venevisión. Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, verificó la dotación de equipo y materiales médicos en el Centro de Salud Integral de Santa Cruz del Este. Los habitantes de Santa Cruz del Este, en Baruta, dieron prioridad a la dotación de este centro de salud durante la consulta popular impulsada por el gobernador Héctor Rodríguez en el mes de mayo. Entonces, la única forma de gobernar bien es gobernar con la gente que vive en esas comunidades. Solamente la gente que vive en la comunidad es la que sabe en realidad cuál es su problema o cuáles son, porque casi siempre son varios, y dentro de esos cuáles son, cuáles prioriza. Porque gobernar también es resolver
problemas infinitos con recursos finitos. Entonces, ¿quién soy yo para tomar la decisión de cuál es la prioridad? Si aquí hay 10 problemas, de esos 10 yo elijo este. ¿Por qué? Si yo no vivo aquí, yo no tengo la capacidad de saber aquí de esos 10 problemas cuál es el prioritario para ustedes. Son los ciudadanos, son los vecinos los que tienen que decidir, mira, mi prioridad es esta. ¿Quiere decir que los otros 9 problemas no los voy a resolver? No, quiere decir que primero voy a resolver este y cuando termine con este voy al siguiente. Este centro de salud integral fue dotado con tensiómetros, electrocardiogramas, ecosonogramas, sillas de rueda y 4 aires acondicionados. El tema de la salud con equipos e insumos médicos para tener en la comunidad, ya que los equipos que teníamos en el CDI eran bastante obsoletos. Estamos llegando ahorita con unos equipos de la alta gama, lo último que tenemos en el mercado. Y esto dará una mejor calidad de servicio a los pacientes. Serán unos ecos totalmente de esta generación, pues ya que los equipos anteriores estaban bastante viejos. Excelente la propuesta del gobernador que ha hecho con respecto a las consultas, porque con pocos recursos hemos hecho bastante, hemos comprado bastante con esto y realmente para prestar un mejor servicio acá. 51.000 habitantes de Santa Cruz del Este son atendidos en este centro de salud integral. Los habitantes de Santa Cruz del Este tienen 2 nuevos proyectos que fueron los segundos más votados durante la consulta popular hecha por el gobernador Héctor Rodríguez. Por un lado está la creación de una sala de parto de bajo riesgo y por el otro la recuperación de la Casa de los Abuelos del INAS, Instituto Nacional de los Servicios Sociales. Desde Baruta y Flores, Noticiero Venevisión. Y la organización no gubernamental Foro Penal informó que en Venezuela hay 283 personas privadas de libertad por supuestas razones políticas. La ONG detalló que el balance corresponde hasta el pasado 12 de junio y que de esta cifra 263 son hombres y 20 son mujeres, siendo 130 de ellos civiles y los otros 153 militares. La Embajada de Francia donó una ambulancia equipada para el Centro Social de Salud de Atención Indígena La Milagrosa, ubicada en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Romain Nadal, embajador francés en Caracas, ratificó el compromiso de su gobierno en apoyar a las instituciones de interés social de la sociedad civil venezolana. Explicó que el proyecto Maniapure, que durante más de 2 décadas ha brindado atención médica a miles de indígenas en los estados Amazonas y Bolívar, hoy cuenta con esta ambulancia y un sistema de telemedicina impulsado por su país. De tener consultas a distancias con médicos especialistas en Caracas en patologías muy particulares tipo cáncer, que no se podían hacer el diagnóstico y los análisis en Maniapure. Pero a través del internet y de la telemedicina sí se pudo concretar ese tipo de diagnósticos a distancia. La segunda fase del proyecto es esta ambulancia y es un orgullo para nosotros de poder entregarla a la Fundación Maniapure, que permitirá desplazamientos mucho más rápidos en casos de emergencia. Los representantes de la Fundación Maniapure valoraron el apoyo francés. Para ellos, las alianzas repercuten en mayor calidad de vida. Un nuevo vehículo que sirve como ambulancia para traslado y para realizar abordajes integrales, dado que nuestras comunidades, dependiendo de las épocas de lluvia y de sequía, pasan la mayoría del tiempo inundadas. Entonces eso nos sirve para priorizar la entrada a estas comunidades, hacer abordajes. Precisaron que la atención a mujeres indígenas embarazadas y partos son los casos más demandados. Hacen un control completo, se le hace su eco, se le hace sus laboratorios, ellas se van con sus medicamentos para sus vitaminas, todo lo que tienen, lo que necesitan. Luego ya en el momento de la atención del parto, si hay que buscarlo, ahorita con la ambulancia se puede buscar la paciente, se trae, si hay alguna complicación se consulta a través de telemedicina. El embajador Nadal también anunció que gracias a una alianza con la ONG francesa Electricistas Sin Fronteras se aprobó la construcción para el 2024 de una instalación de energía solar para el ambulatorio La Milagrosa del proyecto Maniapure, que no solo permitirá ahorro de recursos económicos, sino también una plena independencia eléctrica. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Bien amigos, y con esto hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, más noticias, no se aparten que volvemos en pocos minutos.
Noticiero Venevisión. Continuamos con más noticias. Protección Civil Nueva Esparta se mantiene alerta ante el inicio de la temporada de ciclones tropicales. Advierten que se esperan el paso de 65 ondas tropicales y entre 12 y 17 ciclones que pudieran amenazar esta zona del país por su condición de insularidad. La temporada de ciclones tropicales en lo que es el Atlántico y el Caribe, que comenzó el 1 de junio y se va a extender hasta el 30 de noviembre, Dios mediante. Bueno, estamos haciendo un trabajo preventivo conjuntamente con los demás entes de la Organización Nacional de Protección Civil. Hemos recopilado información de cada uno de los municipios, cuáles son sus logísticas, cuáles son su vulnerabilidad ante la amenaza que estamos manejando, en concordancia con los planes nacionales, sobre todo sobre el Ministerio de Interior de Justicia y Paz, el Viceministerio de Gestión de Riesgo, con la SODI Nueva Esparta, que agrupa los demás gente de seguridad, bueno, y que con ellos, un solo grupo, podamos dar una respuesta eficaz y eficiente de presentarse alguna afectación por parte de este tipo de eventos. El titular de la cartera de Protección Civil informó que se están tomando las medidas de adiestramiento necesarias para atender cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse en los próximos meses. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. Al noreste del estado Guárico, autoridades se mantienen monitoreando las zonas vulnerables ante la llegada de las lluvias. Las precipitaciones del año 2022 afectaron a 219 familias en la localidad orticeña y en días recientes se generaron nuevas inundaciones en el sector Los Chigüires con 14 familias perjudicadas. Situación que mantiene en alerta a las autoridades con la necesidad de trabajos preventivos. Hemos tenido también con los mismos parceleros contacto directo para que ellos nos estén informando sobre la situación de las precipitaciones. Aquí nosotros, si contáramos con una maquinaria de jumbo o de chover o de ese tipo de maquinaria grande, bueno, yo creo que ya le hubiésemos hecho un dragado ese río como había que habérselo hecho. En relación a la gestión municipal, anunció la intención de construir un centro clínico con atención gratuita para la población. En Guárico, José David Rondón, Noticiero Venevisión. Fue reforzado el sistema de seguridad en Mérida tras la instalación de cámaras en los sitios más concurridos y turísticos de la entidad. Hemos puesto a disposición de todos los mireños la unidad de respuesta inmediata, la brigada motorizada de la Policía Municipal Libertador, con su espacio, con su sede. Por primera vez en la historia ya cuenta la brigada motorizada con una sede. Y de igual manera estamos instalando cámaras de seguridad en los diferentes espacios de este viaducto de 26. Habitantes de la comunidad consideran que es un avance beneficioso para ellos la instalación de cámaras y la representación policial en el lugar. Esto era como una guarida de delincuencia, donde todo el tiempo la gente que venía a tomar la buceta aquí pues era un peligro, y entonces poner a la policía municipal aquí fue una de las mejores ideas, del cual le va a prestar un mejor servicio de seguridad a todo lo que es el trayecto de aquí del viaducto y parte de la comunidad también. Según el alcalde, son 10 cámaras las que han sido instaladas en el viaducto de la 26 y esperan otra dotación para hacer esto en sitios similares. Desde el estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Habitantes de Cumaná denuncian que varias avenidas se encuentran intransitables debido al bote de aguas negras. Fallas en los servicios de agua potable y alumbrado público. Vecinos destacan que desde hace 7 años las aguas residuales se encuentran en las calles del sector. Cuando llega el agua, bueno, es una fuente luminosa que ustedes pueden observar aquí. Se está presentando también que están muchas personas que le está saliendo sarna. Señalan que las aguas residuales brotan desde las casas y por las condiciones de la zona abundan las moscas y animales roedores. Estamos con la problemática de unas alcantarillas que vinieron a limpiar, supuestamente vinieron a limpiar, y nos las dejaron sin tapa alguna, alcantarillas. Y allí la comunidad ha agarrado todo eso para depositar desechos. Más que un llamado a las autoridades, exhortan a los vecinos a mantener los drenajes libres de desechos. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. Autoridades de Trujillo y Mérida recordaron el paso del libertador Simón Bolívar por los Andes venezolanos.
La actividad estuvo llena de cultura e inició con la escenificación del paso de Bolívar por esta misma población valerana. Con mucho orgullo y en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, el pueblo de Trujillo recibe la energía patriótica representada en la réplica de este espadín de mando. Y hoy recorre la espada de Bolívar, esa misma espada que en las consignas que nosotros decimos recorre América Latina, hoy está recorriendo nuestros barrios, nuestras aldeas, nuestros pueblos, nuestras montañas, y ha salido desde Cúcuta, cruzó hacia San Antonio, fue a La Grita, entró por Bailadores, a Mérida. Por 12 días la espada de Bolívar recorrerá la mayoría de los municipios trujillanos, especialmente aquellos en los que el padre de la patria estuvo durante su paso por la entidad en la campaña Admirable hace 210 años. Desde Trujillo, Elip, Catalina Fernández, Noticiero Venevisión. Casi 30 personas se fueron beneficiadas en el estado Aragua tras la reconstrucción de la casa familiar de los hermanos franciscanos de Cruz Blanca. Así lo informó Danti Gebel, presidente de la organización River Arena. Gebel detalló que 28 personas con síndrome de Down y otras condiciones fueron atendidas. Aseveró que junto a la organización no gubernamental Venezuela Amiga hicieron una ardua labor que duró 10 días en la que lograron la transformación de cuartos, baños, escuelas y áreas comunes. Detalló que más de 80 voluntarios participaron en la labor social. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, más de 200 trabajadores de salud de Monagas realizaron su aporte en el Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín. Bajo el lema No es sangre, es vida y con una dosis exacta de 450 cc, directores de hospitales y ambulatorios de Maturín, junto a coordinadores de ASIC, realizaron su donativo. Una bolsita de sangre son apenas 450 mililitros que se les trae a cada donante, y para ello también hoy pudimos contar con todos los materiales necesarios, entre bolsas y reactivos para esta mega jornada. También se resaltó la importancia del acto de donación de sangre. Por cada donación que den, estamos salvando 3 vidas. Agradeciendo a toda la gente, hoy hay más de 200 personas donando en este centro, las cuales van a dar vida y calidad humana a este centro y todos los centros de salud de la región. La unidad de banco de sangre del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín trabaja de lunes a viernes recibiendo entre 20 y 30 donantes diarios. Del estado Monagas, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Bien, con esto hacemos una pausa, pero al regreso. Desesperado intento. Conozca las razones por las que un funcionario se comió más de $100 en billetes. Los detalles en Lo que pasa en el mundo. Muy buenas noches, a esta hora comenzamos a revisar la información internacional en Lo que pasa en el mundo. En El Salvador, el Congreso de mayoría oficialista aprobó suspender por 30 días más algunas garantías constitucionales en el contexto de una polémica medida de régimen de excepción implementada para combatir a las pandillas y que ha dejado más de 70.000 detenidos. Precisamente estas garantías son el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de arresto provisional de 72 horas. Según un informe de una organización humanitaria, al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido bajo custodia de agentes de seguridad del Estado durante la medida de excepción. Por su parte, el fiscal general indicó que el Ministerio Público archivó 142 casos de muertes al interior de diferentes cárceles por no constituir delito por parte de los agentes. Pasamos a otras informaciones. Al menos 78 migrantes fallecieron este miércoles al hundirse un pesquero con cientos de personas a bordo en el mar Jónico ante la costa de Grecia. La embarcación había partido con destino a Italia desde el este de Libia y naufragó tras volcarse esta madrugada al suroeste de la península del Peloponeso. Unas 106 personas han sido rescatadas con vida y 14 de ellas fueron trasladadas a un hospital. Según medios locales, 400 migrantes de nacionalidades aún no determinadas viajaban en la nave. Varias embarcaciones y un helicóptero se dispusieron para las operaciones de búsqueda y rescate.
En Bosnia, un profesor resultó herido de gravedad en un tiroteo perpetrado este miércoles por un adolescente de 13 años en un colegio de la localidad de Lukabash. El presunto agresor, que se encuentra detenido, había sido expulsado de la escuela y trasladado a otro recinto como medida disciplinaria por su mal comportamiento. La fiscalía local señaló que el docente sufrió heridas en el cuello y que su vida corre peligro. Y en Japón, 2 soldados fallecieron en un tiroteo perpetrado por un recluta en prácticas en un campo de entrenamiento del ejército en Gifu, al centro del país. Una persona está hospitalizada con heridas graves. Se conoció que las 3 víctimas eran instructores del atacante, un joven de 18 años, quien fue detenido. El agresor habría confesado haber disparado intencionalmente para acabar con la vida del profesor de mayor edad. Autoridades investigan este incidente. Y en Italia, hoy se realiza el funeral de Estado del ex primer ministro Silvio Berlusconi, quien falleció el pasado lunes a la edad de 86 años a causa de una leucemia. El velorio reúne en la Catedral de Milán a familiares y allegados, así como autoridades nacionales y europeas, entre otros asistentes. En total, el templo acoge a unos 1.800 asistentes, entre ellos la primera ministra Giorgia Meloni, bajo estrictas medidas de seguridad. En los últimos 2 días, los restos mortales del magnate fueron velados en privado. México afrontó una ola de calor en 22 de sus 32 estados con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. En Nuevo León los termómetros marcaron 43 grados, pero con sensación térmica que llegó a 49 grados en algunas zonas. Ante esto, autoridades recomendaron evitar actividades físicas en ciertos horarios y puso en marcha un operativo de hidratación a fin de repartir agua entre la población. En Brasil, un tribunal de Sao Paulo ordenó bloquear unos $18.000 de las cuentas del expresidente Jair Bolsonaro por no pagar una multa impuesta cuando la pandemia de COVID-19 azotaba al país. Esta surgió al haberse negado a utilizar el tapabocas durante las visitas que realizó a 2 ciudades en 2021, cuando era obligatorio el uso de las mascarillas. Desde enero pasado se le han impuesto 3 multas de este tipo al exmandatario por un total de $89.790. Y en Colombia, el Ministerio de Defensa afirmó que seguirá combatiendo las actividades ilegales de grupos armados como el secuestro, la extorsión o el narcotráfico, aunque esté vigente el cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional el próximo 3 de agosto. Entre tanto, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra 19 miembros del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC. Y en Ecuador, 8 candidatos entre empresarios y excongresistas se inscribieron para participar en las elecciones generales anticipadas que se celebrarán el próximo 20 de agosto. Entre los aspirantes destacan los empresarios Daniel Novoa Jan Topic, vinculado a firmas de seguridad y telecomunicaciones, y Javier Hervás, que participó en los anteriores comicios. También se postuló el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, así como el dirigente indígena Yacu Pérez. El partido afín al expresidente Rafael Correa inscribió a la exdiputada Luisa González como la única mujer candidata a la presidencia. Y en Argentina, la justicia anuló una causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández por el supuesto uso irregular de la flota presidencial de aviones durante sus mandatos entre 2007 y 2015. La causa fue abierta por el ya fallecido juez Claudio Bonadío para investigar si la expresidenta usó las aeronaves para llevar muebles a sus hoteles de su propiedad en la Patagonia. Sin embargo, la Cámara de Casación descartó la indagatoria por considerar que el magistrado no fue imparcial. Y volvemos a Colombia, donde se registró un hecho insólito, y es que un policía fue hospitalizado luego de que se comiera unos billetes para evitar que lo detuvieran junto a otro compañero por extorsionar a un comerciante. Este hecho ocurrió en Soacha, Cundinamarca, cuando los 2 policías fueron detenidos, siendo un intento desesperado por ocultar la evidencia y evitar que le confiscaran este dinero equivalente a unos $119. En video quedó registrado el momento en el cual el oficial afirmó no tener ni haber recibido nada. Ante las complicaciones por el dinero atascado en su garganta, tuvo que ser auxiliado y llevado a un recinto médico.
Y el Vaticano ha lanzado con éxito un satélite que incluye un mensaje del Papa Francisco. En concreto, se trata de la versión minúscula de la célebre oración sobre la esperanza y la fraternidad rezada por el Sumo Pontífice el 27 de marzo de 2020. Estas palabras se condensan en un nanolibro digital en el que se han impreso imágenes, discursos y lecturas de esa fecha. Índice de precios al consumo de alimentos de mayo registra 0% de variación en Chile. El índice de precios al consumo de mayo registró un aumento menor a lo esperado. El IPC de los alimentos destacó por presentar una variación del 0%. En este contexto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó la importancia de consumir frutas y verduras de temporada que han experimentado una disminución en su costo. El índice de precios de alimentos ha mostrado una estabilidad destacable durante el mes de mayo en Chile. El ministro Valenzuela visitó el Centro Regional de Abastecimiento de Talca, donde pudo constatar las variaciones de precios de frutas, verduras y hortalizas en uno de los principales lugares de compra de alimentos de la región del Maule. Con esta información cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Ahora pasamos a otro tema interesante, y es que con un llamado a donar sangre y plasma, la Organización Mundial de la Salud conmemora este 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre. Preste mucha atención y conozca más detalles de esta importante fecha con Diana Vázquez en Vida y Salud. Donar sangre es un acto heroico que salva vidas, pero también ayuda a conocer las condiciones médicas de quien lo hace a través del hemograma, un estudio que detecta si el donante tiene alguna patología. Si no hay enfermedades que se pueden detectar en ese estudio, que es la serología completa, lo que se llama que hay una batería de exámenes para algunas patologías particulares en las cuales se detectan. Si eso llega a ser positivo, alguna de esas pruebas, pues el banco de sangre está en la responsabilidad, mira, saliste positivo, para cual deberías consultarte, ¿no? Y por supuesto esa sangre ya no serviría para donar. La sangre recogida en bolsas con anticoagulantes se puede almacenar sin someterla a ninguna modificación, lo que constituiría una transfusión de sangre completa. Sin embargo, se puede utilizar este tejido vivo de manera más eficaz si se separa en tres componentes: plaquetas, plasma y glóbulos rojos, que se conservan en los bancos de sangre, los cuales tienen una efectiva y constante comunicación con materiales estériles de un único uso, por lo que no es posible contraer infecciones mientras se dona. Necesitan urgente un tipo de sangre en un banco, por supuesto de la localidad, pues ellos se comunican a la hora que sea y se intercambian las unidades. Mira, necesito tanto, tú tienes, y se intercambian bolsas de A positivo por B negativo, y hacen ese tipo de intercambio de manera que el paciente que lo necesite en ese momento lo tenga, así no tengas el donante. Pues indudablemente que sí, lo que hace es reponer uno, yo te doy, tú me das. La suficiente reserva de esta importante sustancia es utilizada en pacientes que se someten a cirugías, así como quienes padecen leucemia, enfermedades renales, además de las embarazadas en el trabajo de parto por cesárea, y más frecuente en quienes sufran algún accidente de tránsito o emergencia, con la donación de 450 mililitros de cada extracción de sangre, que representa el 10% del cuerpo humano, la cual se repone a las 36 horas por la médula ósea, sin generar cambios físicos ni químicos en el donante. Con la donación de hasta 3 veces por año, cada donante tiene la posibilidad de salvar 12 vidas. Los requisitos para la donación de sangre son: pesar más de 50 kilogramos, tener entre 18 a 65 años de edad, encontrarse en buen estado de salud, haber consumido algún alimento en las últimas 4 horas, esperar 12 meses si se realizó tatuajes o piercing, si se visitó zonas endémicas, aguardar por 1 mes. Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 6 meses. Las autoridades médicas aseguran que estar vacunado contra el COVID-19 no es una contraindicación para donar sangre. Donar sangre es una forma de regalar vida a familiares, amigos y desconocidos, por lo que no debe ser descartable ante una situación de emergencia. Soy Diana Vázquez y con esto me despido hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Venevisión. Continuamos
Continuamos con más información. Cada tercer domingo del mes de junio se conmemora en Venezuela el Día del Padre. Y en nuestra planta Venevisión contamos con ejemplos de paternidad que nos enorgullecen por representar la fuerza, valentía y el amor para formar el futuro de nuestro país. Papá acompaña a lo largo de la vida. Papá es un elemento irreemplazable. Papá es el primer amor de sus hijas y el superhéroe de sus hijos. Papá atesora momentos invaluables. Papá es la raíz que hace florecer, junto con mamá, los valores del hogar. De verdad me convertí en padre hace aproximadamente 29 años y ha sido una bendición porque dice la Biblia que herencia de Dios son los hijos. Y de verdad el aprendizaje con mis hijos ha sido maravilloso porque fui un padre joven y todavía sigo siendo joven y mis hijos son una bendición para mí. Mi hijo está en una etapa muy bonita, tiene 2 años. Todo el mundo dice los terribles 2, entonces yo lo veo y primero me molesto y después lo veo, lo sigo viendo y digo, wow, que lo amo, o sea, lo amo incondicionalmente, no importa lo que haga. Y no sé, de alguna u otra forma puedo comprender un poco cómo es el amor de Dios a nuestra vida. De todo el comportamiento, la disciplina, de todo, es demasiado bello ser papá. ¿Qué le dirías a esa hija que está lejos y a la que también está acá? Bueno, a la que está lejos, que la extraño, que la quiero mucho, que pronto vuelva otra vez para acá y la extraño mucho. Y la que está aquí, bueno, que la tengo cerca, que la quiero mucho, que se porte bien y estudie. Es lo máximo en la vida, pues. O sea, los hijos son una cosa fuera de este mundo. Y uno con ellos tiene que estar pendiente y tiene que ayudarlos hasta que ellos mismos se independicen. Pues. La labor de muchos padres a veces se ve cuestionada por otros que no tuvieron el valor de estar presentes. Sin embargo, cada vez más los padres son conscientes de lo fundamental de su rol en el bienestar psicológico de sus hijos. Intentar estar en cada momento es el reto que se plantean. Es algo que no tiene manual, que simplemente lo estamos haciendo día a día según cómo vienen las cosas. Y es lo más hermoso que puede haber en el mundo. Bueno, Emma, Aime y Alejandra, desde que nacieron, quiero que sepan que las amo y siempre vamos a estar juntos. Recuerdo, bueno, el nacimiento de cada uno de ellos, que fue un corre-corre para todo en la casa. Y bueno, sí, son grandes ya, pero siempre van a ser niños, pequeños para uno. Hijo, que Dios te bendiga, sabes que eres mi orgullo, hemos hablado mucho en casa, me encanta porque por momentos te me puedes molestar, pero después reflexionas y dices, papá, tenías razón. Gael y Ela, yo como padre solo les puedo decir que mi felicidad, mi alegría está en la felicidad de ustedes. Escojan el camino que ustedes quieran, pero siempre que lo hagan con convicción y con una decisión, y ustedes se sientan felices de ese camino, yo voy a sentirme realizado. La felicidad de ustedes es mi felicidad. En este Día del Padre, abraza a tu papá y agradece todo el esfuerzo que hizo, hace y seguramente continuará haciendo por ti. Y a quienes no tienen a su padre cerca o en este plano terrenal, recordar toda su entereza y sacrificio siempre será una excelente forma de homenajearlo. Feliz Día del Padre a todos los valientes venezolanos, en especial a los trabajadores de nuestra planta Venevisión. Reporto para ustedes, Diana Martínez, Noticiero Venevisión.